Bien, estamos de vuelta con Miguel Vega Alvear, presidente de la Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú-Brasil. Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, Enrique. Miguel, la verdad es que el comercio con Brasil debería ser una de las oportunidades más grandes a explotar por el Perú. Tenemos al costado nuestro a un país que es, en términos de PBI, la sexta economía más grande del mundo y tiene 195 millones de potenciales consumidores. Es una oportunidad comercial impresionante. ¿Qué debería hacer el gobierno en términos de infraestructura para poder explotar esta oportunidad? Porque este es un tema del cual tú has hablado mucho y en el cual yo creo que se ha avanzado muy poco. Sí, bueno, valga en verdad es que con respecto a la alianza propia entre Brasil y Perú, se han hecho progresos, pero específicamente en lo que se refiere a la infraestructura, que es una palabra clave para nuestro país, evidentemente los pasos han sido muy pequeños en relación a la dimensión de las necesidades que tenemos. Uno de los temas centrales que dio origen a poder desarrollar esta alianza estratégica no solamente fue la migración del comercio del primer mundo del Pacífico al Atlántico, sino entonces creó ya un desafío de unir en América del Sur las cuencas Pacífico y Atlántico, como fue desde el siglo XIX lo que transformó a los Estados Unidos en el norte de América. Claro. Y lógicamente Canadá y México ha tardado tiempo para poder, digamos, unir sus cuencas. Entonces, nosotros estamos ahora ante esta circunstancia, pero tenemos problemas internos que no hemos resuelto. Cuando se hizo el plan de IRSA, lo que se trató fue un tema interoceánica. Sudamericano. No es un plan bilateral, es un plan sudamericano. O sea, porque se entendió que nosotros éramos 5 regiones sudamericanas, que estaban desde los Andes, como puede ser el Pantanal en Brasil, como puede ser la parte amazónica. Entonces, estos 5 espacios geoeconómicos debían unirse porque no estaban interconectados. Y eso, con el caso peruano, se evidenciaba de maneras hasta de más dramáticas. Yo he repetido en estos tiempos un ejemplo simple que nos puede ayudar a todos los peruanos a darnos cuenta de qué hablamos. Cuando Petroperú, con su oficina en Iquitos, para abastecer de combustible, de gasolina en el transporte, necesita petróleo liviano para refinarlo. El petróleo que se produce en la selva es pesado, entonces tiene que llamar a Talara, a la oficina de Petroperú, y pedir petróleo liviano o gasolina. Y entonces, correcto, ponen ese combustible en un barco que se va al canal de Panamá, cruza hasta el Atlántico, hasta Belén do Pará, y retorna, porque no hay conexión entre el puerto de Talara y Iquitos. Claro. Entonces, eso hay que traducirlo ahora a todo el fenómeno, si habláramos solo del norte, de cómo se alimentan, cómo viven, con una canoa que solo puede llevar una galonera, una bolsa de cemento, entonces cómo construyen sus viviendas. Claro, es absurdo. Si eso ocurre entre el Perú, el mismo, en nuestro territorio, ahora dimensionémoslo en relación con Brasil. 3.000 kilómetros de frontera y no había cómo cruzar. Claro. Porque si uno llegaba a una carretera, estabas en Tarapoto y querías irte hacia el Guayaga, una trocha que en época de diciembre a marzo, que son las lluvias, no hay cómo transitarlas, entonces no tenías comunicación y ahora ya se llegó, se logró llegar a Yurimaguas. Muy bien. ¿Y el río Guayaga? Sí, no, el río Guayaga, claro, pero para transitar canoas. Claro. Y no, pero lo que necesitamos son embarcaciones que puedan llevar containers y puedan crear un transporte bimodal. Bueno, entonces hay que hacer hidrovía del Guayaga. Claro, y si se hace hidrovía en el Guayaga, hay que hacerla en el Marañón. Y el Marañón hay que hacerla en el Amazonas y hay que llegar a la frontera, porque Brasil sí tiene sus ríos convertidos en hidrovías. Claro. Y entonces uno dice, pero si estoy en Pucallpa y el Ucayali, hay que hacerlo en hidrovía. Entonces, cuando se licita, digamos, Tarapoto-Yurimaguas para la carretera, se dijo del primer día, ¿por qué no se licita simultáneamente el nuevo puerto de Yurimaguas? Claro. Se terminó la carretera y se licitó el nuevo puerto. Claro. El nuevo puerto lo ha ganado un consorcio amazónico y este consorcio
va a construir el Recién puente. el próximo año se va a hacer la El inversión. 2015. El 2015. O sea, comienza el próximo año Ya. digamos, la construcción, el 2015 estará habilitado. Entonces venimos sosteniendo desde hace 2 años que el río Guayaga se transforme en una hidrovía, hay que dragarlo. Entonces, Proinversión tiene, desde hace 2 años, viene trabajando la licitación de las hidrovías del Guayaga, el Marañón, el Ucayali y el Amazonas. Pero acaba previsto para este último trimestre y se acaba de postergar para el 2014. Entonces, estamos avanzando, pero vamos a un ritmo que no va respondiendo a los desafíos de la velocidad de la realidad que vivimos hoy. Podríamos decir que la gente, los comerciantes en Brasil y en Perú están locos por llegar al otro lado y el Estado lo que está haciendo es no poniendo las vías que permiten que esos intercambios ocurran. Entonces, por ejemplo, eso estamos hablando del norte, que ahí abarca 9 regiones del Perú que podrían interesarse. Ahora tenemos un presidente del Consejo de Ministros de la zona y que sabe muy bien de esas limitaciones. Debería esperarse que él se ponga las pilas, ¿no? Y claro, ahí tiene una oportunidad en el cargo que ocupa. Cruzeiro Pucallpa. Entre Pucallpa y Cruzeiro do Sul, que es la ciudad más lejana del Brasil con respecto a la costa, hay 230 kilómetros. Pero solamente hay comunicación aérea, de una avioneta que hay que contratar y en 30 minutos uno está al otro lado. Cuando uno está en Pucallpa, va uno al mercado y dicen, ¿cuánto vale el kilo de papa aquí? Entonces es un sol, ahora puede estar un sol 40, no sé, el precio del mercado de hoy día, y uno le pregunta a la gente, los comerciantes, ¿y ustedes a quién y cuánto pagan, a quién le compran y a cuánto pagan por la papa? Entonces dicen, bueno, compramos en el Cusco, aquí en Huánuco, las comunidades. Entonces si la papa se vende a un sol, pagan pues entre 15 y 20 centavos al productor. Cuando uno toma el avión y llega a Cruzeiro do Sul en los 30 minutos, uno va al mercado y dice, ¿cuánto vale la papa? 15 soles, señor, el equivalente, en reales. Entonces uno dice, ¿cómo? Pero esta falta de integración podría tener una solución extraordinaria, porque entonces el comerciante peruano podría vender la papa y obtener mucho más ganancia y por lo tanto le puede pagar más al productor de esa comunidad. El problema y es que no el están las brasileño vías, va a pagar menos y se va a beneficiar de poder alimentarse a un costo menor. Claro, todo el mundo gana, solo que no existen las vías que permiten que todo el mundo gane. ¿Qué es la filosofía número 1 de la integración? Exacto. Primero, que todos ganemos. Pero hay otra que es tal vez más importante, que es la rentabilidad social de una integración. Y es decir, si logramos realmente que los más pobres de una nación sean los que más se beneficien, la rentabilidad social es altísima. Y entonces, ¿qué sucede en nuestras realidades? Que los pueblos, mientras más alejados de las costas, más difícil la vida. ¿Por qué? Porque tienen que alimentarse o vivir o comer, o mejor dicho, o construir su vivienda, comprando los materiales que vienen mayormente de los pueblos de la costa. Y tienen que descontarle agregarle al costo todo el flete. Claro. Y viceversa, lo que ellos producen, los consumen las poblaciones que están en las ciudades de la costa. Entonces tiene que restarle a lo que produce el flete. Entonces doblemente es castigado. Pero si eso sucede del Atlántico a la frontera con Perú y del Pacífico a la frontera con Perú, si estos pueblos, Brasil, Perú, en lugar de vivir de espaldas, decimos, trabajemos juntos, vamos a facilitarle a dos pueblos estos beneficios. Claro. Ahora, hay problemas en términos de caminos, hay problemas en términos de puertos, pero también se ha hablado mucho de que algo que podría facilitar el comercio sería el desarrollo de ferrocarriles. El presidente del gobierno regional de Loreto ha hablado de que se necesita un ferrocarril que conecte Yurimaguas con Pucallpa, y el presidente Humala le pidió a los gobiernos regionales que se impulse el desarrollo de un ferrocarril que conecte nuestro país con Brasil, específicamente Pucallpa con Brasil. ¿Cómo ves el tema? Bueno, ahí estamos ya algunos años en este propósito, ¿no? Efectivamente, el gobierno de Loreto tiene contratado un estudio que evalúa Yurimaguas y Iquitos, basado en que el río, a juicio de la región Loreto, tendría muchos inconvenientes para crear el flujo de comercio que pretende. Ese estudio quedaron en terminarlo en este año,
aún no conocemos sus resultados y obviamente ahí habría que evaluar cuáles son los términos finales de este proyecto, que es un proyecto nacional, porque es solamente unir Yurimaguas y Iquitos. Por otro lado, hay una expectativa regional que se ha hablado mucho de la posibilidad de un ferrocarril entre Cruzeiro y Pucallpa. Y Cruzeiro do Sul de por sí, para conectarse al tren que hoy existe en Brasil, que llega hasta Cuiabá, desde Santos, son varios miles de kilómetros. Claro. Y el problema es que entre Pucallpa y Iquitos es una zona de laderas, de pantanos, de ayanincas, de caoba, que tiene grandes problemas medioambientales y étnicos que resolver. Sin embargo, la expectativa está ahí y entonces también hay avances con respecto a en la zona sur del Perú, porque en la zona sur también ya hay un ferrocarril que conecta a los puertos de Matarani y Hilo con Cusco y Juliaca, o sea, ya se cruza los Andes y de ahí a conectarse con Brasil podría ser en términos económicos el más viable. Me pido una pausa, Miguel, disculpa. Sí, concluyo solamente sí. diciendo, el 22 de agosto de este año finalmente se suscribió el acuerdo entre Brasil y Perú de estudiar la solución, por donde el Perú se va a conectar con Brasil y que los gobiernos impulsen la inversión privada para ello. Perfecto, ok. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Miguel Vega Alvear. Bien, estamos de vuelta con Miguel Vega Alvear. Miguel, Petrobras se fue del país y se fue además en una circunstancia bien particular. Parece que Petrobras se va, que anuncian en todo caso la decisión de irse justo el día de la visita de la presidenta de Brasil. ¿Qué pasó con Petrobras? Yo entiendo que Petrobras también ha dejado operaciones en México, operaciones en Argentina, me parece que también en Tanzania. ¿Se ha ido porque Petrobras se está, si quieres, retrayendo en general en el mundo o es que pasó algo en el Perú que hizo que Petrobras salga? Petrobras, en realidad, su política general de desarrollo lo lleva en estos periodos de crisis internacional a prioridades y su decisión viene de las prioridades. El tema que nos concierne a nosotros es ¿por qué dejó de ser una prioridad el caso peruano cuando justamente el pozo que exploraba Petrobras entre las obras hechas, que tiene además una sociedad con Repsol, estaba en la zona norte del país, sí, pero en la región donde está cercano a Camisea, tenía un lote con gas que sería la fuente de un proyecto que permitió desarrollar la idea del gasoducto y de un polo petroquímico en el sur del Perú, con una inversión de 12.000 millones de dólares, que hay una enorme expectativa ahora en todas estas regiones, naturalmente, digamos, de Arequipa, de Tacna, de Moquegua, que viven en una esperanza de esto. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué demoraron tanto en renovar la concesión a Petrobras, que puso en duda si realmente en el Perú había interés en ellos o no? ¿Por qué cambiaron tantas veces la idea del gasoducto y de desarrollar este polo petroquímico? Y la reflexión viene pues de temas mucho más profundos, que es ¿por qué el Estado y el gobierno están superpuestos en el Perú? ¿Por qué no llegó el momento? Porque estamos pasando economías de escala, de otro tamaño de inversiones, que requieren plazos que superan extensamente lo que 1, 2, 3 gobiernos pueden cubrir. Y lo que ha ocurrido es una reiteración. En los años 80, Shell, el consorcio más grande del mundo, Shell Móvil, de energía del planeta, estaba en Perú, descubre Camisea. Sí. Y sin embargo el gobierno en los 90 dictaron, aparte de los problemas políticos, de resistencias, que impidieron la inversión, así como Conga ahora. Y se le dijo a Shell que solamente tiene que ser una razón social distinta a la que comercializa el gas que ellos mismos habían descubierto y generado. Y como no cambiaron las reglas, Shell se fue. Claro. Entonces perdimos a Shell, el motor más grande del mundo de la energía. Sin energía, nuestro desarrollo productivo es una ilusión. Eso es la base del tema. Ahora vino el tema de Petrobras, una empresa de un tamaño que tiene espaldas para poder pensar en proyectos grandes para un plan industrial del Perú para los próximos 20, 30 años
Y en nuestras narices Petrobras se va porque el Perú no le prestó el interés suficiente y como tenía prioridades de otra naturaleza, tomó su decisión. Ahora vamos a tener que empezar de cero con la empresa china que ha adquirido la propiedad de estos lotes y que veremos que concuerda con el gobierno peruano para el desarrollo de estos objetivos. Entonces, todo eso está mostrando que llegó el día, y ya no, yo diría la hora, en que pensemos seriamente que si no institucionalizamos al Estado, que si no hablamos de largo plazo de una manera en que cualquier inversionista nacional o extranjero tenga una contraparte con quien entenderse. De acuerdo. Porque los proyectos grandes van a tomar 5, 10, 15 años en hacerse. Y de hecho llama la atención porque además se ponen otra serie de trabas dentro, además de todo lo que tú dices, de la falta, si quieres, de visión, de Estado y de la burocracia. Se le ponen también otras piedras en el camino a los inversionistas. Por ejemplo, hace poco salió esta norma de la Ley de Contrataciones del Estado que establece que una empresa de cualquier país que no tenga un TLC con el Perú va a tener que dejar y que quiera entrar a contratar con el Estado en el sector construcción, o sea, para hacer las grandes obras, va a tener que dejar parte de su capital en una cuenta de un banco peruano inmovilizado, lo cual pues es absurdo, ¿no? Y es una traba para las inversiones y afecta además a los inversionistas brasileños porque nosotros no tenemos un TLC con Brasil. Bueno, ciertamente eso es una realidad, pues la norma en el fondo no está bien concebida, ¿no? Es una traba, no es una regulación. Y además de eso hay un tema que en la propia ley, que fue dictada de una manera bastante improvisada en la parte final, porque fue una sorpresa esta restricción, y es que también dice no solamente las empresas de países que tengan un TLC, sino y de aquellas empresas de países que no discriminan a inversiones peruanas. Ya. Y es un hecho que Brasil no discrimina a las inversiones peruanas, pero llevamos casi un año en que este fenómeno, este derecho legítimo, legal, tenga que ser reconocido por el Ministerio de Economía para que instruya a la OCE de que esa regulación nos alcanza. Es importante porque nosotros estamos privándonos de participar con economías de otro tamaño. Nosotros no hemos suscrito un acuerdo con la China, con Corea del Sur, con Estados Unidos, Europa, pensando en que tenemos los capitales y la tecnología para ponernos al nivel de ellos. Necesitamos un socio industrial, tecnológico, como Brasil. Incluso la Alianza del Pacífico, que es una decisión extraordinaria, es una oportunidad porque ahora somos un territorio que hay que homogenizar para crear unas condiciones similares. Y ese tipo de entendimientos multinacionales es el camino que tenemos que seguir. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias. Bien, nos vamos a una pausa final y volvemos. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.